¿Me acompañas a orar por el mensaje, por favor? Y vamos a estar trayendo nuestro primer mensaje de Año Nuevo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por esta reunión. Te doy gracias por cada persona que está aquí presente. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias porque nuevas son cada mañana tus bondades, grandes tu fidelidad, Señor. Gracias por este pasaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que nos anima a ver al gran Salvador que tenemos, a nuestro Señor Jesucristo, que ha abierto un camino nuevo y vivo por medio de su sangre, y por eso hoy venimos ante tu palabra a pedirte: edifícanos, Señor. Danos visión para el 2021, Señor, que podamos ver a Cristo. Danos, Señor, dirección como iglesia. Danos de seguirte. Si tu presencia no va delante de nosotros, Señor, no queremos ir a ningún lado, Señor. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén y amén. Voy a estar compartiendo un mensaje que he titulado Una iglesia que persevera. Una iglesia que persevera. Vamos a tomar 3 domingos, mis hermanos, para traer mensajes de visión, de proyección. Muchas personas, cuando comienza un año, hacen planes, resoluciones, quieren hacer un inventario del año anterior. Pero si algo aprendimos en el 2020, que nosotros podemos tener los planes más elaborados, pero la determinación de la palabra no es de nosotros, es de nuestro Señor. El año pasado nos enseñó que constantemente pueden cambiar las cosas, que estamos dependiendo de su mano, pero una de las realidades es que al iniciar el año debemos de tener visión. Tú debes de tener visión como individuo, tú debes de tener perspectiva. Y como iglesia debemos de tener visión hacia dónde vamos. Entonces vamos a tomar 3 domingos, como les digo, para decir: Señor, ¿qué quieres de nosotros en el 2021? ¿Qué es lo que el Señor quiere para esta iglesia local? Y quiero empezar con este primer mensaje hablando de la perseverancia. La perseverancia en la fe. Una tentación muy común que trajo el 2020 es que muchos cristianos por alguna razón u otra se desanimaron en la fe. Algunos hasta retrocedieron. Otros probablemente en este mismo momento están dudando de la realidad del Señor. Es una tentación que traen las tribulaciones. De hecho, el Señor permite las pruebas a su pueblo y dice que al pueblo de Israel le permitió vagar en el desierto durante 40 años con el objetivo, les dice, de probar y ver qué había en sus corazones. Entonces, la tentación de muchos ha sido perder la fe. Eso es lo que está atacando el maligno. Cuando hay tribulaciones tan grandes como la que vivimos, como un año que en el mundo dicen es un año que quisiéramos olvidar. Pero nota esto, no solo es quererlo olvidar, sino decir qué nos quiere mostrar el Señor, qué queremos aprender del año anterior. Y una de las cosas que podemos aprender, mis hermanos, es que podemos perseverar fieles a Él. De acuerdo al Barna Research Group, un grupo de encuestadores que hace encuestas en el medio cristiano, dice que 1 de cada 3 creyentes han dejado de asistir a la iglesia durante la cuarentena por el COVID. 1 de cada 3 creyentes se alejó. Dice que 1 de cada 3 no se conecta en línea en su iglesia, porque ya sea que se acomodó, se le hizo complicado, en síntesis también dejó de congregarse. Y 1 de cada 3 se cambió de iglesia a una iglesia que ofrecía un mejor programa en línea. Es decir, que se quedó nada más 1/3 congregándose. Se nos hace difícil medir el impacto a nivel de iglesia local, pero yo quisiera saber, si abrimos nuevamente totalmente, qué porcentaje en realidad ha perseverado, ha pegado a su iglesia. Así que el pasaje de hoy, mis hermanos, es vital para que entendamos el llamado a la perseverancia. ¿Por qué no abres tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25? Hebreos 10, versículos 19 al 25, en donde estaremos compartiendo una iglesia que persevera. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice así la Escritura, leo de la Biblia, de la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo
por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así que, mis hermanos, como les digo, el tema es una iglesia que persevera, y de este pasaje lo he dividido en 3 secciones. El fundamento de nuestra perseverancia. El fundamento de nuestra perseverancia. Segundo lugar, la exhortación a la perseverancia. Y tercer lugar, los medios de nuestra perseverancia. Veamos lo primero, el fundamento de nuestra perseverancia. En el versículo 19 dice que puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El texto comienza con un entonces, porque no está aislado en la Biblia. Siempre me gusta decir eso, es importante que veamos el contexto. Entonces, ¿qué? En el capítulo 10 nos ha venido diciendo el autor de los Hebreos que no se presenta. Algunos se lo atribuyen a Pablo, otros se lo atribuyen a Pedro o a Bernabé, pero no tenemos evidencias concretas. Tú te puedes inclinar por aquel que tú creas que pudo haberlo escrito, pero lo importante es que es palabra del Señor. Y en el capítulo 10 ha dicho 2 cosas hasta donde hemos llegado. Del versículo 1 al 10 lo podríamos resumir en esto. Él ha dicho que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, nada más lo limpiaban, nada más te daban una expiación momentánea para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, pero no podían generar una obra que regenera el corazón, no podían hacer lo que hace Cristo por medio del Evangelio, que te da un nuevo corazón, nada más. Eso es lo que, digamos, resumiendo del versículo 1 al 10. Y del versículo 11 al 18, entonces nos ha presentado a un gran Salvador, como cantábamos el día de hoy, que este gran Salvador lo que ha hecho es quitar el pecado, no solo expiarlo, sino quitarlo, limpiar no solo por fuera, sino limpiar el alma por dentro. Él es el gran Salvador. Entonces, habiendo dicho esto, el autor de los Hebreos llega al versículo 19 y nos dice: el fundamento para que la iglesia persevere son 2 cosas. Son 2 cosas hermosas. Nos ha abierto un acceso al mero lugar santísimo, al lugar de su presencia, al lugar de su morada. Y segundo, nos ha provisto un sacerdote. Entonces, miremos un poco del gran acceso que nos ha dado. De acuerdo al versículo 19 y 20, la sangre de Jesús es el sacrificio suficiente para purificar nuestros pecados, mis hermanos. Nos habla de un acceso nuevo y vivo. Me encanta cuando dice en el versículo 20, por un camino nuevo vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Él, mis hermanos, y en el versículo 19 dice, por medio de la sangre de Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz. Estaba ocurriendo uno de los misterios más gloriosos que hay en la Escritura. El velo se estaba rasgando de arriba abajo, queriendo decir que ahora los creyentes tienen un acceso abierto al lugar santísimo. Ahora es importante que entiendas qué quiere decir esto en el contexto del antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el templo, habían 3 secciones mayores. Vamos a decir los atrios, que era la parte exterior. Luego había una parte interior del templo que se conoce como el lugar santo,
Pero había un lugar todavía más reservado que tenía una cortina tremenda llamada el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se encontraba el arca del testimonio y sobre todo se manifestaba la presencia de Dios. Es decir, el Señor había decidido vivir en medio de su pueblo, pero en el lugar santísimo. Ese lugar estaba reservado. Mira ahí mismo, voltea tu página al capítulo 9. Aquí el escritor de Hebreos nos explica bien cómo era el formato del antiguo pacto. Primero quiero que entiendas lo reservado, lo cerrado, para que puedas brincar, como estaba yo aquí ahorita que estábamos adorando al Señor, diciendo gracias por este acceso nuevo y vivo que nos has dado. Mira, vamos a leer con detalle capítulo 9, ¿lo tienes? Por favor, versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado ¿cómo? El lugar santísimo. Gracias a la señorita que contestó. El cual tenía el altar de oro del incienso. Fíjate lo que había. Había un altar con incienso de oro y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro también que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Imagínate qué cosas más sagradas. Solo a nivel histórico eran cosas sagradas. Un poquito de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas con las que había escrito el Señor. Ahí estaban guardadas en el lugar santísimo. Y sobre ella estaban los querubines de la gloria que daban sombra al propiciatorio. Con sus alas cubrían ese lugar. Y me encanta como dice el autor de los Hebreos, porque yo también quiero hacer lo mismo. Dice, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Yo tampoco voy a hablar en detalle de estas cosas. No voy a compartir sobre el tabernáculo, pero quiero que veas el acceso que tenemos en el nuevo pacto. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. ¿Cuál era el primer tabernáculo? El lugar santo. Ahí entraban continuamente, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año. Y fíjate, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y mira el versículo 8, esta es la clave. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el lugar santísimo aún no había sido revelado, entre tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Qué quiere decir esa frase? El lugar santísimo estaba cerrado. ¿No más? ¿Para cuándo? Una vez al año. Para el sumo sacerdote. Y con sangre por él y por la sangre del pueblo. En otras palabras nos dice que antes de la primera de Cristo, venida de Cristo, el lugar santísimo, el camino a la presencia de Dios estaba cerrado, mis hermanos. Por eso ahora, al leer nuestro texto, vuélvelo a leer, regresa a Hebreos 10 y léelo ahora con estos ojos y brinca de gozo, porque te dice entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, considera la gran bendición que tenemos, creyentes. ¿Lo ves? Tú y yo podemos entrar a un lugar que nos dice el mismo autor de los Hebreos que estaba cerrado. Al morir Jesús en la cruz, el velo fue rasgado de arriba abajo. Esto significó principalmente que el camino al lugar santísimo, que no había sido manifestado antes, queda ahora abierto para todos los creyentes.
La rasgadura de arriba abajo proporciona amplio espacio para que entren todos los que son llamados por la gracia de Dios, para que se acerquen ante el trono del Dios Santísimo y tengan comunión con el Eterno. Amados, Dios en Cristo Jesús, acabamos de cantar, unido a Él no moriré. El misterio de la unión con Cristo te dice que ya no hay separación entre Dios y el hombre. Aquel que ha sido regenerado por sus pecados no tiene por qué tener más temor. De hecho, está siendo invitado a venir y gozar de la comunión íntima con su Salvador, con Cristo Jesús. ¿Sabes que este es uno de los privilegios más grandes del cristianismo? ¿Sabes que tú en tu casa, en tu necesidad, ahorita mismo si estás ahí padeciendo de COVID, dices, ¿qué hago? ¿A quién busco? ¿A qué doctor llamo? ¿A qué pastor llamo? ¿A qué hermano llamo? ¿Sabes a quién tienes acceso? Por la sangre de Cristo tú puedes venir ni más ni menos que a la presencia gloriosa de Dios. Ya no hay condenación. Escucha esto, pueblo del Señor. El cristiano, ya no hay condenación, ya no hay separación, ya no hay ningún obstáculo para que vivas delante de Él, y no por tus méritos, sino por los méritos de la sangre de Cristo. Por eso puedes decir, como decía David, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Mis hermanos, mis amigos, yo no sé qué estás pidiendo para el año nuevo. Muchos piden el año de la bendición, el año de la restitución, el año de donde me voy a casar, dice algún soltero, alguna soltera. Mira, hermano, una cosa puedes pedir y está garantizada y está abierta: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Meditemos un poquito en cómo era la limpieza de esta sangre. Vemos que Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre el cordero, confesaban sus pecados, confesaban los pecados del pueblo. Entonces era degollado o inmolado el cordero, la sangre era rociada sobre el altar, sobre la fuente, sobre todos los utensilios del santuario, y después sobre Aarón mismo y sobre sus hijos, y después podía entrar al lugar santísimo. Pero los que hemos creído en Cristo ya no ponemos nuestras manos sobre un cordero ni lo inmolamos, sino que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio de Cristo. Aceptamos a Cristo como nuestro sustituto y Él rocía la sangre de Cristo sobre nosotros. Y en este momento, aunque tú te sientas un creyente así bien, que tropieza, como dicen los jóvenes, bien chafa, que le falla, si tú has sido limpiado por la sangre de Cristo, mis amigos, Él te ve con esa rociadura de la sangre de Cristo. Y por eso el escritor de los Hebreos te dice, tienes un camino, una carretera, está abierto el acceso. Y no solo eso, dice que tienes un gran sacerdote. No solo un sacerdote, sino un gran sacerdote, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, un sacerdote que está allí. En el antiguo pacto, los sacerdotes cumplían la función de representar al pueblo delante de Dios. Y venía el sacerdote no con sangre propia, ningún sacerdote se sacrificó, sino con la sangre de estos corderos, a rogar por el pueblo de Dios. Pero ahora te dice ahí en el versículo 20 que tienes un gran sacerdote. La imagen de Hebreos es mayor. No solo ofrece sacrificios, sino que Él mismo es el sacrificio. Y Él mismo es el que intercede. Y decía que en ese lugar santísimo estaba el incensario, que levantaban incienso grato a Jehová. Pero ahora el sacerdote que tenemos, Cristo Jesús nuestro Señor, intercede por nosotros. Ese incienso que es las oraciones, el Señor Jesucristo, como bien decían en el tiempo de adoración, en este mismo instante está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Qué
bendición más gloriosa. Este es el fundamento de tu perseverancia, que tu camino ha sido abierto por la sangre de Cristo y que hay un sacerdote que te sostiene en oración. No sé cuántos de ustedes cuando están en tribulaciones comienzan a decir, puedes orar por mí. Y buscamos usualmente al que vemos que es el hermano más consagrado, de mayor años en Cristo, al más, como se usa ese término, que pues no sé de dónde ha salido, más espiritual. Puedes orar por mí. Y uno tiene esta expectativa de decir, si ora el pastor Andrés por mí, yo siento que sí va a haber sanidad. Yo siento que sí me voy a sostener en esta debilidad. Pues te tengo una buena noticia. Si nadie pudiera responder a tu petición, puedes orar por mí. Hay uno que en este mismo momento está ante el trono de Dios, con las manos levantadas y con sus manos horadadas en donde están sus agujeros de la sangre que vertió, de su costado que vertió, intercediendo por ti. Y esto es la fe, porque uno se ve a sí mismo y dice, ¿y por mí? ¿Y yo tengo acceso al trono de Dios? Sí, tú tienes acceso al trono de Dios. Él intercede por ti. Yo por eso descanso cuando predico. Porque a la vez que yo estoy predicando hay dos cosas que están aconteciendo. El Espíritu Santo es el que yo suplico, que es el único que convence de pecado, justicia y juicio, que los está convenciendo a los oyentes. Y por otro lado, que Él intercede por sus hijos. Y cuando estoy exponiendo su palabra, Él está allá arriba santificando por medio de su oración sacerdotal aún mi servicio. Tú sabes que ni tu servicio, ni tus oraciones, ni tus lágrimas, ni tu alabanza, ni que te arrodilles, ni que ayunes, nada de eso alcanza la gloria de Dios. Pero por medio del intermediario, que es Cristo Jesús, cuando Él intercede, entonces Él agarra esos regalos y los hace gloriosos para su Padre. Es como mis hijos, ahorita que aprendieron a escribir. Ya les he contado pero me encanta que llegan con notitas seguido. Papi, te amo, con errores de ortografía, con unas rayitas, con unas manchas. Pero ¿qué es lo que yo siento? Siento un gozo inefable y glorioso de que un hijo te traiga esto. ¿Es porque es un Rembrandt? ¿Es porque es una pintura gloriosa? No. De igual forma, cuando cantamos, mis hermanos, cuando servimos, cuando evangelizas, todo lo que tú haces, si no fuera mediado por tu sacerdote, se quedará así bien corto, pero porque está a través, lavado por la sangre de Cristo, mediado por el gran sacerdote, entonces es que sube tu servicio, tu sacrificio como olor grato a nuestro Señor. Hermanos, ¿cuántas veces este año has sido tentado a flaquear? Yo, varias. Pastor, usted también. Sí. No sé si Luis y Andrés, pero varias. Pero esto me da esperanza para perseverar. No confío en mis fuerzas, no confío en mi inteligencia, sino que sé que cada vez que he flaqueado, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió. Y que por esa sangre Él intercede hoy por mí. ¿Sabes qué ha pasado cuando yo flaqueo? Dice que el Espíritu gime dentro de nosotros y clama, Abba, Padre. Y ha sido Él el que nos ha sostenido, mis hermanos. Tú estás aquí llegando al fin de año, no por tus fuerzas, ni por tu valentía, ni porque eres muy buen creyente. Es porque tienes un gran sacerdote. Y los que Él ha escogido, los va a llevar a la santificación. Así que ese es nuestro primer punto, mis hermanos. El fundamento de nuestra perseverancia es que Él roció su sangre sobre nosotros, nos justificó, abrió el camino nuevo y vivo y tenemos un sacerdote que nos sostiene. Ahora, lo segundo, pasa el autor de los Hebreos a hacernos una exhortación. La exhortación comienza con un puesto. Si te fijas, dice, hermanos, versículo 19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ese puesto es un condicional. Lo que está diciendo, puesto lo que ha sucedido, puesto que ya tienes un camino nuevo y vivo, puesto que la sangre de Cristo te ha limpiado, lo que te voy a decir es congruente con ese puesto. Es decir, el objetivo de ver la grandeza del sacrificio de Cristo y del camino nuevo y vivo que tienes es estas exhortaciones. Y nos da dos exhortaciones, que las dos son exhortaciones a perseverar.
Una es a perseverar en comunión con Él. Ya lo vamos a ver. Y la otra es a perseverar manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Entonces vamos a la primera. El primer mandamiento está en el versículo 22. ¿Qué dice? El primer verbo que dice el versículo 22, acerquémonos. Ahora, liga las palabras. Puesto que ha sucedido esto, que ya eres limpio por su sangre, puesto que hay un camino nuevo y vivo, puesto que tienes un gran sumo sacerdote, primer mandamiento que te doy, iglesia, persevera en la comunión, acércate, ven. No estés lejos, no estés de espectador. Ya no te has acercado al monte Sinaí, que dice que humeaba, tronaba, caían rayos y que el pueblo tenía un gran temor y que Moisés subía en temor. No, te has acercado al monte de Sión, a la comunión con el Señor. El primer llamado que nos da es a venir, nos exhorta a acercarnos. Qué invitación tan gloriosa tenemos de parte de Dios. No nos llama a juicio, no nos llama a castigo, sino a acercarnos a su presencia como nuestro Padre. Miren, mis hermanos, el domingo pasado Andrés predicaba algo así en estas líneas. Dice, ¿cómo esperas la venida del Señor? La diferencia la hace de tu estatus. Si tú eres enemigo de Dios, no quieres encontrarte con Dios como un juez. Pero si tú has sido reconciliado con Cristo, la venida del Señor debe de ser tu mayor expectativa. Algo así es este versículo. Muchos creyentes no se acercan a la presencia de Dios porque no entienden que ya han sido totalmente limpios y justificados en su sangre. Y me he encontrado, yo tengo, mis hermanos, de 1995 para el 2021, ¿cuántos años de ser creyente? Ya no sé cuántos, como 25 años. Y en todos los años me he encontrado mucho creyente que no persevera en la fe porque vive una vida de condenación, porque piensan de que el acceso a la presencia de Dios es algo que se deben de ganar. Y yo espero que con este mensaje, si tú eres uno de esos creyentes, te cambie ese paradigma. Te voy a decir algo, ni que te portaras sumamente bien, te lo pudiera ganar. Así que ya deja de querértelo ganar. La invitación es gratuita, es acercarse, es en base a los méritos de la sangre de Cristo. Porque te dice tres cosas: que lo hagas con corazón sincero, luego te dice que lo hagas en plena certidumbre de fe, y luego dice porque ya tienes limpia tu conciencia y tu vida por medio de la sangre de Cristo. O sea, no te está diciendo que te acerques en base a, ya no hay temor. Eso es lo que quiero recalcar, es una invitación gloriosa. Y hermanos, este mensaje no pretende ser una clase de teología. Lo que quiero es que lo apliques para el 2021. Una propuesta que puedes hacerte para el 2021 es decir, Señor, quiero vivir más en tu presencia este año, Señor. El camino está abierto. ¿Por qué razón no estoy accesando a esta presencia gloriosa? Y me temo que muchos es por condenación. Es que no evangelicé esta semana, no me aprendí ningún versículo, le hablé feo a mi esposa, no estoy siendo fiel con mi finanza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que el Señor dice en primera de Juan, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Cristo el justo. Imagínate qué abogado tienes. Entonces la invitación, la primera exhortación a la perseverancia es a que te acerques. Entonces, aprovechando esta pausa, ¿cuál es la primera exhortación que nos hace? A ver, así uno en voz alta que lo quiera decir. Acercarnos. Y me encanta que dice confiadamente. Miren, vamos a ver dos características de este acercamiento. Primero dice, purificados de mala conciencia.
y lavado los cuerpos en agua pura. El velo rasgado te dice esto: a partir de este momento, la ira de Dios ya no está sobre ti. Y es algo más: Dios ya no habita en las densas oscuridades, ya no habita atrás de la cortina, ya no brilla nada más en medio de los querubines. El recinto especial del Señor ha sido abierto y ahora, a mí me sacaba las lágrimas. El Señor habita con aquellos que ha limpiado con su gloriosa sangre. Hoy te quiero preguntar, ¿cuál es tu experiencia de esta comunión? ¿Es algo dificultoso? ¿Es algo que no has experimentado? Piensa un momento en el sacerdote, en el sumo sacerdote, más bien dicho. Cuando Aarón estaba ahí en ese lugar, o el sumo sacerdote que le tocaba oficiar, estaba solo él ante la presencia gloriosa de Dios. ¿Qué le decía? Se quedaba atónito, se quedaba como muerto ante la gloriosa presencia de Dios. Ahora piensa por un momento. Esto es algo que no se puede escribir con palabras, sino solo aquel que lo ha experimentado en su vida. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que la misma experiencia de ese sacerdote frente a la urna que estaba en el lugar santísimo, la puedes tener tú y yo en lo íntimo, regenerado por la sangre de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿lo has experimentado? Si no, el cristianismo se vuelve una, religión filosófica. No, mis hermanos, estamos hablando de un Dios vivo, un Dios glorioso. Yo espero que aquellos, hay un salmo que dice, se han agotado los piadosos. Yo espero que aquellos que han estado deseando, Señor, yo quiero volver a esa comunión íntima contigo, con este mensaje, sean inflamados. Es decir, Señor, si yo le he descuidado en el 2020, en el 19, en el 18, este 21, Señor. Entonces, la respuesta apropiada que podríamos tener es guardar silencio en asombro. En inglés se dice in awe, en asombro ante la gloria de Dios. Y mi amigo, tú en tu casa, en la cama de hospital, te dice, acércate. Primero, limpio de mala conciencia. Segundo, dice que en plena certidumbre de fe. ¿Eso qué quiere decir? Ten confianza o libertad para entrar. Libertad para entrar sugiere que actuamos como hombres y mujeres que están en un lugar debido. ¿Te ha tocado que llegas a un lugar que tú sabes que no estabas invitado, que no es un lugar debido y te comienzas a sentir incómodo? Eso es bien feo. Pero la presencia de Dios es un lugar debido para sus hijos lavados por su sangre. Y no solo eso, mis amigos, sino que cuando entraba el sacerdote, entraba con un temor. Hay una tradición entre los judíos que dice que le ponían unas campanitas y una cuerda por si se moría en la presencia del lugar santísimo, una cuerda. Entonces, de repente ya las campanitas, es una tradición, no sonaba, es que algo había salido mal allá adentro. Ahora, yo no sé si con nuestra dignidad tú te hubieras atrevido a entrar a ese lugar santísimo. Pero lo que te dice este texto, ten la confianza para entrar. Tú estás padeciendo una situación, estás sufriendo algo, no hayas ni qué orar, no sabes ni con quién hablarlo. Has tenido esos momentos donde dices, no sé ni a quién decirle lo que siento.
Quisieras una figura paternal, ¿no? No es cierto. Por eso es que me encanta aquí el pastor Luis, creo que es una figura paternal para muchos de nosotros. No sé cuántos, o sea, esto es un ejemplo, estamos en familia, no sé cuántos lo han buscado en un momento así. Dice, yo sé que si le comparto a Luis esta situación y él me va a abrazar y me va a acoger en el Señor. Y a lo mejor Luis, cuando tiene una necesidad, él dice, ¿a quién busco? A lo mejor él se recuerda de la persona que le llevó el evangelio. Dice, quisiera hablar con él. O tú tienes un papá muy piadoso. O una esposa que dices, no importa lo que le cuente o le confiese, ella me va a escuchar. Eso es lo que te está diciendo este texto. El Rey del universo, el dueño del cielo y la tierra, el que ve toda tu vida. Cuando alguien te diga que tú eres malo, que has hecho algo malo, ni te escandalices, que el Señor que te conoce sabe que has hecho cosas peores de lo que las personas han visto. El Rey del universo te dice, ten confianza y ven y entra y ven Josué y ábrete con él y ven Gaby y ábrete con él y ven Andrea y ábrete con tu Señor, porque ya fuiste lavado con la sangre de Cristo y esa es la comunión de amor y sueltas tus lágrimas y no sabes ni qué decir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo quiero decir que esto es testimonio, no está en el pasaje. Yo he vivido eso muchas veces y gloria a Dios por eso, porque Él es nuestro Salvador. ¿Por qué tenemos esta libertad? Es a causa de nuestra relación con Cristo, porque dice versículo 19, así que hermanos, ¿quién tiene la libertad para entrar? Los hermanos, los regenerados, los nacidos de nuevo. Así que tengo una palabra para mis amigos que nos sintonizan. Tú estás oyendo estas bendiciones, pero tengo la mala noticia que tú no puedes accesar al trono de la gracia si no has sido regenerado, si no le has dado tu vida a Cristo, en pocas palabras, si no has confiado en Él para salvación. Por eso es que yo te llamo hoy a que deposites tu vida en Cristo para que tú seas contado entre los hermanos. Pero todos los que son aquí hermanos, todos los que son aquí salvos, tenemos libertad para entrar. Así que, amigo, si no has creído en Jesús, la palabra del Señor dice que Cristo también murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El propósito del sacrificio de Cristo es que todos los que perdonan ahora gocen de esta comunión gloriosa con su Señor. Así que ahora te animo a venir a Él para que puedas accesar a su presencia. Nuestra libertad no se deriva de nuestra perfección, de nuestro sacrificio, de nuestra obra, sino de su perfección, de su sacrificio. Si no, lean conmigo el versículo 14 que dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Entonces la primera exhortación es a perseverar en comunión con Él, pero la segunda exhortación pareciera que cambia de tema, pero no lo hace. Mira, por favor, atentamente el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Si bien nos llama como iglesia a permanecer en esa comunión, ahora nos dice el llamado, y creo que es el énfasis para este primer mensaje del año nuevo, es a mantener. Dos verbos. El primero es a acercarte. El segundo es a mantener firme la profesión de tu esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es lo central de este pasaje. Yo diría que desde el versículo 19 hasta el 39, si puedes resumir de qué se trata este capítulo, es lo que estoy predicando, el título, la iglesia que persevera. Pero el llamado bien claro es a que tu fe no vacile, no titubee, no retrocedas. ¿Por qué? Históricamente no sabemos qué estaban viviendo los hebreos. Bueno, sabemos que la iglesia hebrea era la iglesia de Jerusalén. Sabemos que tuvieron persecución. Habría que ubicar en qué año fue escrito este libro para poder decir, por lo que estaban dudando de su fe, era por la persecución, pero definitivamente en toda la epístola
hay llamados a perseverar. Esta es la carta que tiene el llamado más fuerte a no retroceder en la fe. Hay versículos que dan a entender como si un cristiano, ahorita voy a explicar qué quiere decir eso, puede retroceder y perderse del camino del Señor. A esto es lo que se conoce como la doctrina de la perseverancia. Fijémonos por un momento en la expresión mantener firme. Quiere decir que no se está tambaleando. Pero ¿qué es lo que nos llama a mantener firme? La profesión de nuestra esperanza. Juan Calvino decía sobre este versículo: Dios requiere también profesión o confesión. Decía, porque no es la verdadera fe excepto si se manifiesta ante los hombres, decía Juan Calvino. Es decir, tenían dudas ellos si seguir confesando su esperanza. ¿Recuerdan en Primera de Pedro que compartimos? Estén listos para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo mismo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Iglesia, van a venir tentaciones, lo estoy parafraseando el texto, que van a hacer que ustedes duden, se tambaleen, de mantenerse firme en la profesión de la esperanza. Ahora, ¿a cuál esperanza se refiere? Mis hermanos, los cristianos somos los únicos que tenemos verdadera esperanza. La esperanza de muchos está en la vacuna en el 2021. Qué bueno los que empezaron a vacunar. Yo no sé si a ti hasta te va a dar temor vacunarte, pero esa no es nuestra esperanza. Bien dijo el pastor Luis y el pastor Andrés ahorita que oraron y que dirigieron la alabanza. El 2021 yo no te puedo prometer que va a ser el año de la bendición, como dicen muchos predicadores. A lo mejor va a ser un año más difícil. Tampoco soy profeta, o sea, no sé. Pero por cuanto no sé, puedo apropiar este mensaje y decir, mantén firme la profesión, o sea, la confesión que has hecho, que tienes una esperanza viva, que Cristo viene. Mira, ¿a qué esperanza se refiere? Le estoy dando muchas vueltas, a veces le doy muchas vueltas para llegar. La esperanza a la que se refiere es a tu encuentro con el Señor, ya sea por su segunda venida o porque te llame. En pocas palabras, Dios no nos salvó y nos llevó a la gloria, sino que nos dejó en un proceso de caminar día a día con tribulaciones, con dificultades. Y ese proceso Dios no lo camina por ti. A la vez que creemos que la salvación es segura, porque yo creo a esta promesa, a la esperanza que a los que antes conoció, también llamó, también justificó, también glorificó. Eso lo creo y lo hemos predicado aquí y lo creemos, ¿verdad, hermanos? Amén. A la vez que está esa promesa segura, todos los textos te dicen que tú camines hasta la gloria. Todos los textos te dicen que tú perseveres hasta la gloria. Entonces, alguno puede estar diciendo, y aquí hay varios jovencitos adolescentes, ¿y cómo está la cosa? ¿Soy yo el que persevera o es Él el que me persevera? Bueno, de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a todos los estudiosos serios de la Biblia, Él te ha prometido llevarte a la gloria. Pero el caminar cristiano involucra un caminar activo en esto, en creer a diario. Mira, vamos a leerlo más adelante. Pásate ahí mismo en el 10 hasta el versículo 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y duradera posesión. Me voy a detener ahí. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Miren, recuérdense cómo fue su inicio en el cristianismo. Comenzaron con una gran fe, corriendo, y de pronto se les vinieron pruebas. Por eso creo que está situada cuando se vino la tribulación a Jerusalén, esta epístola. Se les vinieron pruebas a tal grado que perdieron sus posesiones. ¿Te suena similar al 2020? Esta iglesia había perdido sus posesiones, pero lo que me sorprende
es que dice que lo recibieron con gran gozo la pérdida de sus posesiones. ¿Por qué recibieron con gran gozo la pérdida de sus posesiones? La clave está ahí en lo que dice. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Por qué pudieron perseverar en medio de las pruebas? ¿Por qué la iglesia no se deshizo aunque se vino una gran pandemia, mis hermanos? Porque nosotros y ellos tenían la mirada puesta en el futuro. Y el futuro no es el 2021. Bien dijo ahorita Luis o Andrés, no es el cambio de año el que trae la magia, pues. La esperanza está en el futuro, porque ustedes esperan una posesión mayor. Entonces luego les dice, versículo 35, por tanto no desechen vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Muy pronto. Yo no sé si el 2021, el 2025, el 2090, no sé cuánto. Pero si era pronto ahí, es más pronto hoy. Y te voy a decir algo. También el día de tu llamada está más cerca que el día que lo creíste. Yo sé que están los niños aquí y van a decir, ay, pastor, usted porque ya tiene tal edad. Pero yo sí pensaba también porque yo voy desde niño a la iglesia. Pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no sabemos el día de mañana. Yo por eso aquí me estoy desgastando y con gusto lo haré porque no sé si me va a llamar el Señor esta semana. Pero no te aflijas, querida esposa. Pero estamos en las manos del Señor. Y ustedes también. Y oyentes que me escuchan por primera vez. Este mundo es efímero. Dice que la gloria del hombre es como la paja, como la flor del campo que hoy es y mañana se marchita. Y mira lo que dice, mas mi justo, ponga atención a esto, vivirá por la fe. En Romanos está este mismo versículo, pero el énfasis es el justo. Y en Hebreos el énfasis es vivirá. En Romanos el énfasis es la fe te justifica y en Hebreos es la fe es la forma de vida del creyente. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el llamado a perseverar? Vive creyendo a la promesa, mis hermanos. Porque luego te dice, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Y luego da una declaración gloriosa. Pero nosotros, levanta la mano el escritor, iglesia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para la preservación del alma. Entonces ahí te voy a una explicación muy breve de lo que es la doctrina de la perseverancia. Dios preserva a sus hijos y los hijos caminan perseverando en fe. Esa palabra preservación y perseverancia están unidas. Dios preserva, es como cuando yo tengo una, bueno, ya la conocen a Dani, no sé por qué le gusta soltarse la mano a la mocosilla, como dicen, de 2 años y estamos en el centro comercial y yo le agarro la mano firmemente. Entonces le doy la orden y le digo, no te sueltes de mi mano. Pero ¿sabes qué? Yo no la voy a soltar. Lo mismo te dice el Señor. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Yo no te dejaré ni te desampararé. La tentación del 2020 ha sido flaquear en tu fe, titubear, vacilar, llámale como quieras, pero el Señor te dice, yo no te dejaré, mis amigos, mis hermanos. Este año tan difícil que vivimos, una de las tentaciones, como dije al inicio, es vacilar, flaquear. De hecho, una de las razones por las que el Señor permite las pruebas es para ver de qué has creído en Él. Pero yo te llamo y te hago la misma exhortación que te hace aquí el escritor de los Hebreos. Mantén firme, firme como un soldado y sin vacilar la profesión de la esperanza, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y porque Él te guarda. Su gracia
no ha sido en vano. No desmayes, no temas, porque yo estoy en la barca. La gente, los que estaban en la barca estaban como locos. Y así estamos muchas veces nosotros en la tribulación. Y Jesús estaba dormido. Él está en la barca. Mis hermanos, no somos nosotros los que perseveramos en nuestras fuerzas. Ese versículo que no somos de los que retrocedemos se debe a que su gracia ha sido derramada en nosotros. Si de nosotros dependiera el primer día que creímos, nos hubiéramos desligado de Cristo. Pero también hay un llamado a aferrarte. Hay una palabra en inglés que se llama cling, que es lo más cercano es aferrarse, ¿no? Aquí hay varios traductores. Aférrate a Él. Esa es la fe. Vive por la fe. Spurgeon decía de la siguiente manera: la Escritura no enseña que un hombre llegará al final de su jornada sin que continúe viajando a lo largo del camino. No es cierto que un acto de fe sea todo y que no se requiera de oración, de vigilancia cada día. La doctrina de la perseverancia es exactamente lo opuesto a eso, es decir, que el justo proseguirá su camino, o en otras palabras, que el creyente continuará en la fe, en arrepentimiento, en oración y bajo la gracia de Dios, es algo esencial todos los días de su caminar, decía Spurgeon. O sea, ¿cuál es mi labor? Vivir creyendo, vivir acercándome al trono de la gracia. Y entonces Él promete llevarnos hasta el fin. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Luego cambia radicalmente nuevamente. Nos dice, tienen un camino nuevo y vivo, por lo tanto, acérquense, son las dos exhortaciones, y perseveren firmes. Y luego yo le he llamado los medios. Nos da dos medios por los cuales podemos llegar a la meta. El primero que nos dice, versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El primer medio que nos da es la comunión, mis hermanos. No hay un cristiano isla, no hay un cristiano que vive solo el caminar. No puedes edificarte solo, no puedes discipularte solo. Yo sé que hay muchos que piensan que sí, que son medio ermitaños en la fe. ¿Cuántos de ustedes, así honestamente, son como yo, medio en su personalidad natural, sin Cristo, les gusta más la soledad que estar con? Levante la mano, no sean temerosos, estar ahí solitos en su casa. ¡Wow! ¿Cuántos hay en esta iglesia? Son pocos los que son muy sociales. Hay muchos que nos gusta más. Conmigo no se metan, yo soy bien privado, son mis cosas, mi familia y así. Bueno, ellos tienen una dificultad mayor. Aquí te dice que para perseverar necesitas del cuerpo de Cristo. Y me encanta cómo te dice, como que pienses un poquito, que le eches ganas, por decir así, en cómo estimulas el amor del otro y las buenas obras en el otro y cómo te estimulan. Ahora, ¿qué está diciendo? Técnicamente, mis hermanos, lo que está diciendo es que la comunión con la iglesia no es algo opcional. Próximo domingo, si no cambian ninguna cosa, Luis va a estar predicando el pasaje en Hechos 2:44, pero yo sí lo quiero mencionar aquí porque aquí se ve cómo vivía la iglesia. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hermanos, si queremos crecer como iglesia, esta es otra propuesta. Ya te dije, una propuesta es vivir en comunión con el Señor. Otra propuesta que puedes tener, una propuesta o proposición personal, es mantener firme la profesión de tu esperanza. Y otra es esta: crecer en comunión. Una cosa que lamento tanto de la pandemia es que no podemos gozar de esa comunión. El ay del solo, dice allá el Antiguo Testamento, porque caerá y no hay quien lo levante. Mis hermanos, Colosenses 3:16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, exhortándoos, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales entre vosotros, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que cuando yo estoy con un hermano, cuando yo me reúno a comer con un hermano, me estimula al amor. Y si un hermano está flaqueando,
Qué hermoso es que llegue el otro y le eche el hombro y le dice, allá está la meta, no te pares, sigue adelante, vamos que sigue adelante. A eso se refiere. Y el segundo medio que dice es, no solo lo hagas allá a través del Facebook, no solo lo hagas a través de una tarjetita, no solo lo hagas en un café, sino que no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. ¿Quieres llegar a la meta? Vamos a llegar juntos. Vamos a llegar juntos como iglesia. A mí no soy tan bueno como un amigo pastor, el pastor Abelardo, que le encanta la bicicleta, pero me gusta el ciclismo. Entonces a mis hijos les he comprado bicis, pero tengo la bronca que la chiquita, bueno, no, la de en medio, avanzas 40 metros y se cansa. Entonces no podemos hacer una salida larga, ni siquiera de darle una vuelta al parque metropolitano. ¿Qué toca? Esperarla. Y el Señor me ha enseñado muchas veces esta lección. Así es esta iglesia. No es quien llega primero. El hijo mayor, ¿qué crees que hace? Agarra la bici y le da con ganas. No, es juntos alcancen la gloria de la riqueza de Cristo. Juntos nos animamos. Los unos a los otros son como 39 mandamientos. Fíjate, proveedle los unos para los otros. Si un hermano tiene necesidad, le proveemos. Orad los unos por los otros. Oramos. Ese chat de oración que tenemos en la iglesia, mis hermanos, que sea de verdad. Cuando alguien pone una necesidad y tú la ves, no digas, sí voy a orar. En ese momento párate y dice, Señor, te intercedo por esta necesidad. Orad los unos por los otros. Dice que si vosotros que sois espirituales veis alguno en una falta, vosotros restauradle, exhortándonos los unos a los otros. Por eso la importancia de la congregación. Alguien podría decir, ¿por qué no nos quedamos en la casa? Quiero decirles, mis amigos, que gracias a Dios por estos medios, pero la tentación más grande que se tiene es acomodarnos en estos tiempos. Es cómodo poder tener la opción de poner un canal de televisión, de una predicación en línea y estarte levantando al café, al ratito le pones pausa, seguirle. Por eso es que el Señor no diseñó eso desde el inicio. Yo no quiero violentar, como pastor no les podemos decir qué hacer, pero sí les voy a hacer una exhortación. Que examinen en base a qué a veces dejamos de congregarnos. Si es en base a que te acomodaste, a un temor infundado, creo que esta exhortación es para ti. El mundo nos ridiculiza por reunirnos. Estaba leyendo unos comentarios de que cómo es posible que las iglesias se sigan reuniendo. Pero cuando la iglesia en el primer siglo le dio importancia a esto, se reunían en las catacumbas, mis hermanos. No con sillas acolchonadas ni aire acondicionado. Se reunían a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque aunque yo entiendo el contexto claramente que está hablando de la disciplina, pero también es válido donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio. Mateo 18. La iglesia no es este edificio. La iglesia es cuando nos unimos a estimularnos en amor. Así que yo te quiero invitar, iglesia. Vamos a tener nuestra reunión los días miércoles. Tú puedes decir, ay, qué flojera. Otro día más, ahí lo veo en línea. De hecho, no lo vamos a transmitir en línea, creo. Lo vamos a grabar. Pero ven, porque necesitamos juntos caminar. Así dice que crecía la iglesia. No solo es en la iglesia, pero también es en la iglesia. También es los domingos. El culto de adoración es lo más importante. Andrés cerró el domingo pasado con algo que me encantó. Dijo, ya no me aguanto que sea domingo. ¿Ya no te aguantabas tú que fuera domingo? ¿O ya no te aguantabas que fuera el 31 para la cenita y para todo eso? Aparentemente algunos miembros de la congregación hebrea, los cuales dirigió originalmente la epístola, mostraban descuido en su asistencia a los cultos. Lo hacían a sabiendas
desertando de la comunión de los santos. De fuentes del primer siglo de la era cristiana sabemos que la falta de interés por los cultos era una cosa común. Imagínate, en un tiempo donde no habían tantas distracciones, ahora yo pienso en nosotros, la oferta del mundo. Hacer ejercicio, ir al shopping center, cuidar de los niños, limpiar la casa, tantas cosas, la oferta para no congregarte. Y ahora, la pandemia. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Vas al tianguis? ¿Vas al súper? Si no lo haces, y por eso quería decir, no podemos violentar, ni los estoy regañando. De hecho, le estoy predicando, como dicen, al coro, porque están presentes muchas personas. Pero nosotros vamos a subir las medidas de seguridad, pero esto va a estar el siguiente año y el siguiente año, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Y con esto quiero concluir. Porque el día se acerca. Todo esto tiene una motivación. La motivación de venir a su presencia. La motivación de no perder la esperanza, de estar firme. La motivación de ver al futuro. La motivación de no dejar de congregarnos, de estimularnos a las buenas obras. No está en el año 2021, no está en ninguna circunstancia futura, sino en que la reunión con Él se acerca. Y me encanta cómo termina esta sección el escritor. Nuestra esperanza, como dije al inicio, está en que Él viene y que Él busca a su iglesia. Así que quiero hacer 2 desafíos, uno para nuestros amigos, ya que este año que viene es incierto, aprovecha esta dulce invitación del Señor. Ven a Él. Por su sangre abrió un camino nuevo y vivo para que te acerques a Dios. Y para nosotros, iglesia, ¿qué les puedo decir? Todo el mensaje es un desafío para mí. Pero quiero invitarlos a que este 2021 perseveremos en la comunión con Él, perseveremos en nuestra esperanza en Cristo y perseveremos en no dejar de congregarnos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.